Bien, ok, en esta segunda parte entonces vamos a ver ya el contexto político, habíamos hablado de los grandes reinos, ¿ya? En el siglo XVII empezaron a aparecer grandes reinos, grandes imperios, que luego hoy en día ya no van a ser imperios, sino van a ser países o llamados estados, ¿ya? Entonces la palabra estado no existía en ese momento, todavía eran imperios, ¿ok? O, menos la palabra país, ¿no? Pero bueno, entonces acá estaba imperando el sacro germánico, imperio romano sacro germánico, ¿no? Eh, en la parte, de acá está el mapa, en la parte de Austria, acá, todo, están los estados alemanes, están Austria, Hungría, ¿no? Ese es el imperio sacro germánico, ¿ya? Está en la parte occidental las tres grandes monarquías, ¿no? Francia, España, Inglaterra, clásico, ¿no? Ahí está. Francia, España, Inglaterra. Portugal era pequeño todavía porque recién acababa también de independizarse, ¿no? De España. Antes España era todo, pero luego los portugueses se independizaron de España. Pero era pequeño todavía, ¿no? Pero los más grandes estaban Francia, Inglaterra, que era una isla, y España, ¿sí? Y en la parte oriental tenemos pues al Imperio Ruso, ¿ok? Eh, el tamaño era inmenso, ¿sí? Pero bastante atrasado, ¿no? Muy atrasado. Todavía viviendo en la época medieval todavía, ¿no? Quizá por lo que estaba muy alejado de Europa. Pero acá pues ustedes ven el Imperio Otomano, ¿no? Que habíamos hablado de Turquía, ¿no? Los turcos otomanos, el reino de Nápoles con los estados pontificios, que va a ser luego más tarde Italia, ¿no? Incluido Génova, ¿ya? Y así, ¿no? Sucesivamente. Acá están las Provincias Unidas, que es los Países Bajos, donde está, por ejemplo, Holanda, ¿no? Y bien, están los otros reinos, ¿no? Pequeños, no muy grandes. Bien, sigamos. Eh, entonces aquí se van a elegir las nuevas potencias mundiales, ¿ya? En esa época, ¿sí? Estamos hablando en el siglo ya XVII, en 1600, 1680, 1700. Profesor, y acá en el Perú, pleno virreinato. España era el imperio que nosotros estábamos sujetos a ellos. Así que no hay discusión en el Perú. ¿Ok? Pero en el mundo, pues, se está viviendo ya, digamos, la conformación de nuevos reinos. ¿Sí? Estos nuevos reinos se lanzan a la invasión. Sí, recuerden España, ¿ya? Pero aparte está Portugal, que se lanza hacia la parte de Asia y la India. En América, por ejemplo, Inglaterra llega a Estados Unidos, ¿no? Francia se instala en Canadá, España ya está en América del Sur, ¿no? Las Provincias Unidas, los Países Bajos, ¿no? También ese nuevo reino empieza a invadir África sobre todo, ¿no? En esa parte, ¿sí? Y todos ellos no dejaron que el imperio de los turcos otomanos siguieran invadiendo. Ya habían conquistado con Constantinopla suficiente, ¿no? Los europeos se unieron para que no sigan avanzando, sobre todo por factores religiosos, ¿no? Ahí vamos a ver luego ese aspecto. Luego tenemos el comercio. Acá es algo importante y esto sí quiero que entiendan mucho. ¿Por qué se le llama edad moderna? Porque el sistema económico empieza a cambiar. En la Edad Media, el sistema económico era la agricultura. Acá también sigue siendo la agricultura, pero aparece un nuevo sistema, el sistema de negocio, mercantilismo, es decir, los grandes viajeros que van de un lugar a otro, ¿ya? Traen pues novedades, cositas de otras partes del mundo y lo venden, ¿no es cierto?, en los grandes mercados europeos. Y así de Europa también llevan a esos pueblos alejados su mercadería y venden. Entonces, esa reventa, se puede decir, hace nuevos ricos, ¿ya? Nuevos ricos. Pero, ojo, son ricos, ¿ya? Pero no son nobles, ¿ok? No son nobles. O sea, empiezan a tener plata, riqueza como los nobles, pero no son nobles. O
O sea, son ricos gracias a su trabajo, a su esfuerzo, son gente pues que de la pobreza se hicieron, ¿no? Gracias al negocio, pero no son nobles, no tienen sangre real. Entonces, esos son un nuevo grupo, se puede decir, ¿no? De la élite, un nuevo grupo rico con grandes tierras, pero no son nobles. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Algunos están diciendo, ya, profesor, ya entendemos, pero después vamos a darnos cuenta qué es lo que sucede. A ver, entonces, el negocio, los grandes negocios se van a dar a través de los barcos. Entonces, las nuevas ciudades, los emporios con gran desarrollo, son las ciudades que están cerca de los ríos navegables. ¿Por qué? Porque por los ríos se va a llevar la mercadería, ingresa, ¿no? El puerto de Génova, por ejemplo, ¿no? Y salen a los mares, al mar Mediterráneo, que es el mar por excelencia del negocio, ¿sí? Y bueno, y aquí sucede algo interesante. Los grandes reinos, para que su negocio siga siendo próspero, empiezan a inventar nuevas formas, ¿ya? Por ejemplo, una nueva ley era vender más, comprar menos. Es decir, exportar más nuestro producto y comprar menos de afuera para que seamos más ricos, porque al vender nuestro producto nos ingresan grandes cantidades de dinero, sobre todo el oro, la plata, ¿no es cierto? Y comprar de otro lado significa que nosotros llevamos el oro y la plata a otros lados. Comprar menos significa que más oro, más riqueza acumulamos. Aparece la industria por encima de la agricultura, ya les había dicho, ¿no? En las grandes ciudades aparecen ya no se hace pues el artesano, el zapatero hace 4 o 5 zapatos, ahora aparecen empresas que generan 100, 200 zapatos, ¿ok? Solo por dar un ejemplo, ¿no? El proteccionismo, los grandes estados empiezan a proteger sus industrias, no dejan que industrias de afuera entren con su mercadería a ese país, ¿no? Y por último, son características de la edad moderna. Miren cómo aparece esto, lo del negocio, recién en estos siglos, siglo XVI, siglo XVII. ¿Ya? Hoy en día ustedes ya lo conocen, hoy en día nosotros vivimos el capitalismo y ustedes lo ven normal, pero estamos hablando en la historia cómo se va formando esto, ¿sí? Cómo el capitalismo empieza a aparecer a raíz justamente del negocio, del mercantilismo. Ojo, ¿ya? Vemos el mercantilismo estatal, ¿no? Y aquí vamos a ver, como dice, sobreviven los más poderosos y los que empiezan a proteger esa economía, ¿no? Tenemos Inglaterra, tenemos a Francia, tenemos a España. ¿Ya? Inglaterra aplicó un proteccionismo naval, ¿sí? Es decir, solo los barcos ingleses, ¿no? Tenían derechos en los mares que rodeaban toda su isla, porque Inglaterra es una isla, pues, ¿no? Entonces, ningún otro buque podía ser. Entonces, por ejemplo, si un inglés quería traer mercadería de Francia, ¿con qué buque lo hacía? ¿Buque francés o buque inglés? Buque inglés, pues. Esto generaba trabajo y riqueza para los ingleses. Francia también se protegió, ¿no es cierto?, con los aranceles aduaneros. ¿Qué significa aranceles aduaneros, profe? No entiendo. Son los impuestos, pues. A ver, vamos a ver. ¿El Perú tiene eso? Sí. A ver, vamos a suponer que Chile nos vende, no sé, su pisco chileno, ¿ok? Guácala, bueno, ya, su pisco chileno. Pero el Perú también produce pisco peruano, ¿ok? El Perú lo vende por decir, 20 soles. Pero el pisco chileno se vende a 15 soles. La gente que va a preferir comprar, el que está más barato, ¿no es cierto? Compra pisco chileno, 15 soles, 15 soles. Entonces, el Estado peruano, para proteger, ¿qué cosa va a hacer? Ese pisco chileno ingresa por aduana, es decir, por los puertos del Callao, o por Tacna, ¿no? O vía aérea, por aeropuertos. Todo producto de pisco chileno que ingrese va a tener un impuesto. Es decir, se le va a cobrar. ¿Cuánto va a pagar? Va a pagar 5 soles o 10 soles por cada producto en impuesto. De tal manera que el pisco chileno, que cuesta 15 soles, más los 10 soles de impuesto, va a costar 25 soles. ¿Eso qué genera? Que ese pisco chileno se haga caro.
y entonces la gente consume el pisco peruano que es más barato. Que el pisco peruano no pague ese impuesto, pues, porque no lo traen de afuera, ¿no? Entonces, a eso se llama proteccionismo de aranceles aduaneros. Las manufacturas protegidas, es decir, las industrias se protegen. No se dejan que vengan industrias de otro país, sino se protege lo nuestro. En el caso del Perú no existe eso porque en el Perú no hay industria, así que no podemos proteger nada. Pero bueno, y España, ¿no? Intentó retener dentro del país la plata procedente de América. Recuerden cuando vimos la historia del Perú, ¿sí? En la época de cómo era la economía española. El monopolio comercial. De esa manera protegía sus, su, su industria, su comercio, ¿no? Su riqueza, ¿ya? Entonces, y no dejaba que España, Francia, trajeran mercadería a América, ¿no? Entonces, de esa manera, España protegía con el monopolio comercial. Entonces, ustedes ya saben de qué trata eso, ¿sí? Bueno, dice, sin embargo, la situación económica, cuando ya España entró en crisis, ya hablamos ya de 1800, ¿no? La obligó a abrir sus mercados, ya dejó el monopolio, ¿no? Sobre todo a los holandeses, ¿no? Los Países Bajos o Provincias Unidas. Bien, chicos, eso es todo, esas son las características de la edad moderna, ¿no? Cómo se vivía en esa época. Sí, acá vemos un pequeño dibujo de ante el proteccionismo que hacían, que existía, que existe cuando no quieres pagar impuestos para que sea muy caro, sino para que evades el impuesto y para que sea más barato, ¿cómo sea? La piratería, pues, ¿no? Te llegan mercaderías por lo bajo, no aterrizan en puertos formales, sino en playitas así de forma por lo bajo, llegan los mercados, la mercadería más barata, pues, ¿no? Entonces eso se llama evadir impuestos, evasión de impuestos, ¿no? Aparece la... Bien, chicos, eso es todo, son las características de la edad moderna, ¿no? Unos 300 años que se vivió esa época, y bien, entonces, desarrollen la evaluación, por favor, será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, chicos. Bye, saludos.